Bueno, muchas gracias a todas las personas que se presentaron y a quienes se sumaron hoy. Estamos en el segundo encuentro del ciclo conversatorio sobre la propuesta de ley Cuidar en Igualdad. Que no se preocupen si no pudieron participar del anterior, no es necesario estar en todos, igual después te los mandamos por si lo quieren ver. En este segundo encuentro vamos a estar hablando de cuidados en el curso de la vida, y bueno, es un webinar que está íntegramente brindado por el equipo de Grow. Estamos con el equipo de formación. No sé si Cris ahí querés, buenísimo, compartir. Bueno, van a estar Paz de Urbano, que es especialista en género, Juliana Cerdi, que es especialista en educación, y Cristian, que es técnico superior en psicología social, y bueno, los tres son parte del, son talleristas de Grow, del equipo de formación, como decía antes. También nos acompaña Tamara Kotetsky, que va a estar haciendo la cosecha del encuentro de lo que conversemos hoy, así que después se las enviamos junto con la grabación. Y bueno, cualquier cosa que quieran comentar, cualquier pregunta, les invito a que la dejen por el chat y la vamos levantando. Así que, cuando quieran, Cris. Buenísimo, gracias Tali. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Estamos acá en este ciclo de webinars, estamos muy felices desde Grow de poder compartir este espacio, sobre todo porque la verdad es que la iniciativa de ley, así como muchos se charló sobre justamente la ley del encuentro pasado, inspira a pensar el cuidado de manera integral, ¿no? Y el cuidado también de manera transversal, no solo en las etapas de la vida, sino también cómo podemos pensar el cuidado y aplicarlo, bueno, especialmente, ¿no?, a partir de la ley, en las políticas públicas, pero también cómo podemos pensar nuestro rol, ¿no?, en las tareas de cuidado que asumimos. Y digo nuestro rol porque la verdad es que ahora, y lo vamos a charlar en profundidad, ha cambiado históricamente quiénes asumen el cuidado, y todavía nos falta un montón, ¿no?, transformar. Entonces, en este proceso de transformación es el que estamos, y hoy un poco el sentido y el espacio va a ser guiado por la pregunta que es el cuidado, ¿no? Nuestra propuesta, por eso venimos del equipo de formación, es pensar el cuidado como concepto y poder pensar distintas áreas y pistas de manera generales que nos sirvan también de paraguas para todos los webinars que van a seguir y que vamos a compartir y debatir. Vamos a hablar de masculinidades en los próximos webinars, vamos a hablar de familias diversas, y vamos a hablar también del rol de las organizaciones. Pero para eso nos parecía importante hacer esta pausa antes de seguir diversificando los debates y vamos a pensar qué es el cuidado. Entonces, como primerísima actividad, esta es la sorpresa, vamos a hacer que ustedes nos respondan en esta plataforma, que van a ver que es un Menti. Pueden escanear, si tienen el celular a mano, el código QR. Pueden también a través del chat, que ahí van a estar compartiendo el link, pueden ingresar. Y la idea es que en palabras muy sencillas o en frases puedan ustedes contarnos qué es el cuidado. ¿Qué es el cuidado para ustedes? ¿O qué implica el cuidado? En esta breve actividad, que nos va a llevar un minuto, vamos a arrancar entonces el webinar. Avísenos si pueden participar a través del chat, o si hay algún tipo de inconveniente, lo vamos a tener en cuenta, ¿eh? Mientras, Si alguien si por quieren, alguna voy a razón, compartirlo. eso, si alguien por alguna razón no puede entrar al Menti, pueden dejarlo acá por el chat también y lo agregamos, como hizo Mirta. Exactamente. Y acá fíjense que la idea es en estos cuadrados, rectángulos que hay acá, en completar una o tres palabras, las que ustedes quieran, y apretan la barra azul y se envía, y ahora vamos a ver que se forma una nueva palabras, la cual vamos a arrancar un poco e inaugurar la actividad. Y si quieren después ir avisándonos, si pudieron ingresar, si alguien quiere completar a través del chat. Yo no estoy viendo en este momento, así que confío ahí en Paz, Talia, avísenme cuando Yo vean estoy, las palabras, ¿eh? no se preocupen. Yo voy sumando lo que aparece en el chat. Dale, genial. Parto acá por las dudas el código QR, por si alguien recién se está sumando, quiere escanear el código QR. La pregunta es, ¿qué es el cuidado? ¿Cómo Ay, podemos dame el celular, Maite. Lo necesito. ¿Cómo ya pueden silencio. definir el cuidado, ¿no? Gracias, Tali. ¿Cómo podemos definir el cuidado? ¿Con qué palabras? ¿Quiénes son quienes deben cuidar? ¿O quiénes esperamos que cuiden? Y a quienes ahora, ¿no?, a partir de estas leyes, a partir de estas transformaciones, también esperamos que se involucren con el cuidado.
Bueno, todas las reflexiones que puedan llegar a salir, este es el momento disparador. Recuerden que el webinar de hoy va a tratar justamente de pensar el cuidado de manera integral, de manera conceptual, y sobre eso vamos a estar debatiendo junto a Paz y a Juli. Bueno, voy a ver las 9 palabras. Acá empezaron a aparecer varias cosas. Voy a hacer así un breve resumen. Fíjense que la nube se va moviendo. En el centro están las palabras que más se repitieron, y después alrededor las que van saliendo por primera vez o se repiten menos cantidad de veces. Aparece en el medio el derecho, ¿no? Algo que claramente es la implicación de este webinar, pensarlo al cuidado como un derecho, pensarlo también como una necesidad, claramente, la escucha, la responsabilidad, la entrega de otras personas, aparece el servicio amoroso, la preservación, la reproducción de la vida, una tarea a remunerar, es intrínseco a la humanidad, los quehaceres del hogar, es un espacio vincular, es un espacio amoroso, pensarlo bueno, nuevamente como una necesidad, la política pública empieza a aparecer asociada al cuidado, la idea de trabajo nuevamente, a lo que vamos a hablar, el esfuerzo, las tareas no remuneradas, la educación. Excelente. Bueno, ahí empiezan a aparecer algunas cosas que claramente son pistas que nos vamos a llevar y vamos a ir desarmando a lo largo de este encuentro y trabajando en profundidad. Pero en principio, pensado desde una necesidad, pensado también como un derecho y como un tema justamente que tiene que ver con la política pública, pensado como un trabajo que no es remunerado también en muchas ocasiones, y pensado también desde cómo se fue transformando, ¿no? Y cómo es tan vital pensar el cuidado, repensarlo y tratar de generar espacios realmente de reflexión más profunda. Entonces, la primera pregunta, acá para empezar a compartir también, es para Paz. Nos van a ver conversar muy entre amigues, porque así somos en el equipo de trabajo. Así que, bueno, me gustaría, Paz, si te animás a contarnos un poco cómo fue cambiando la idea de cuidado también, ¿no? A lo largo de la historia. De dónde Dale, arrancamos y cómo fue cambiando y configurándose. dale, perfecto. Sí, me pareció interesante algunas de las cosas que salieron, ¿no? Porque aparecieron algunos conceptos que por ahí sí son un poco más actuales, como puede ser el derecho, como puede ser la política pública, ¿no? Que son cuestiones que están en discusión y en agenda hoy, sobre todo, ¿no? Por eso estamos acá en este ciclo de webinars, porque estamos hablando de una legislación que acaba de salir ahí recién fresquita, pero bueno, todas estas cuestiones no han sido siempre iguales y no se han pensado siempre de la misma manera. Cuando hablamos de cuidados, sí hablamos de una necesidad, eso siempre estuvo presente, ¿no? Porque como seres humanos tenemos una necesidad de ser cuidados y cuidadas para nuestra subsistencia desde el primer momento en el que nacemos, pero el cuidado tiene una concepción un poco más amplia, ¿no? No es únicamente el cuidado por ahí a niños, a niñas, también estamos hablando de personas con alguna necesidad específica, de personas mayores o personas en alguna situación que lo requiera. Pero lo interesante es que también salió mucho ahí en la 9 palabras ciertas cuestiones en relación a cómo se cuida. Salió esta cuestión de lo amoroso, de la dedicación, salió algunas palabras que se suelen asociar mucho a un gran concepto que también va a atravesar un poco el webinar, que tiene que ver con la maternidad, ¿no? Y la maternidad no solamente como una cuestión, digamos, conceptual, sino también como una función, como un rol, ¿no? Y si pensamos a lo largo de la historia cómo ha sido esta concepción de la maternidad y esta concepción del cuidado, vemos que ha ido cambiando, no fue siempre de la misma forma. Previo a la revolución industrial, los cuidados estaban generalmente distribuidos de una forma diferente en relación a quienes cubrían o cumplían cada una de estas funciones, ¿no? Que tienen que ver con cuidar a las personas que lo necesiten, sea a las infancias, o sea a las personas mayores o a las personas con algún tipo de discapacidad o alguna problemática particular. Y esta relación directa entre la maternidad y el cuidado no estaba asociada de tal manera. De hecho, la maternidad en sí misma no cumplía con toda esta cuestión de la crianza y del cuidado y de la preservación de la infancia como es ahora, sino que muchas veces, incluso una vez que tenían a sus bebés las mujeres en aquellas épocas, los dejaban al cuidado de otras personas para poder seguir cumpliendo con otro tipo de funciones, porque no estaba esta asociación tan directa, y porque además esta cuestión del amor y de la familia tampoco existía como tal. Sobre todo la concepción de familia, ¿no? Era bastante diversa. Pero a partir de la revolución industrial, cuando el mundo se vuelve a acomodar de otra forma y donde se redistribuyen las funciones, los roles y los recursos, aparece una gran división, que por supuesto la división sexual del trabajo
existió siempre, pero acá se le da como si fuera una forma y una serie de reglas, ¿no? Mucho más claras a cada uno de los géneros, y en esto es donde aparece esta división mucho más clara de las tareas de cuidado, donde la mujer queda del lado del ámbito privado y del cuidado de las personas, y el varón queda del lado del ámbito público, ¿no? Y de la producción de los bienes. Y en ese sentido, lo que empieza a suceder a lo largo de este último siglo, bueno, siglo y piquito, es que se empieza a armar este nuevo rol en función de las tareas de cuidado, y asociado, ¿no?, al género femenino, en donde se empiezan a asignar todas estas otras cosas que ustedes fueron nombrando en la 9 de palabras, donde empieza a aparecer esta concepción del cuidado relacionado al amor, relacionado a la familia, ¿no? Recién en las décadas del 40 y 50, que fueron como las épocas doradas, se las llama, porque se termina de sedimentar esta concepción de familia tradicional, en donde la mujer queda en este rol bien del ámbito privado y el varón bien del ámbito público. Si pensamos en las producciones culturales a las que tenemos acceso, ¿no? Estas publicidades, los programas de las series de televisión o las películas de esas épocas en las que aparecían estas mujeres, ¿no?, sumamente arregladas y en este rol de estar cocinando la torta para la merienda y siempre vestidas de cierta forma y al cuidado de los niños y las niñas, y el varón siempre, ¿no?, con el maletín de trabajo y con el traje, y esta dicotomía se termina de afianzar muy fuertemente en la década del 40, y además genera algo que tampoco existía tan claramente, que es esta cuestión del rol aspiracional, que es esta producción de contenido que nos muestra y nos marca cómo debemos ser, y empezamos a aspirar a ser eso que nos muestran. Hasta ese momento no existía este tipo de producciones tan masivas, ¿no?, que reproduzcan estos estereotipos de una forma tan marcada. Entonces, más allá de que existían, obviamente, patrones culturales, existían estereotipos, no tenían el impacto, la incidencia que empiezan a tener a partir de mediados del siglo pasado. En la década del 70 esto se empieza a revisar y empiezan a aparecer algunas cuestiones que rompen un poco con este modelo tan nuclear y tan central de la familia, pero estas diversidades que empiezan a aparecer todavía tienen un largo camino para recorrer, porque siguen centrando a la mujer en un rol de cuidado. La mujer empieza a salir al mercado laboral mucho más, empieza a ocupar otro tipo de posiciones. Sin embargo, lo que se ve es que lo que se le propone a la mujer a partir de la década del 70 es que pueda con todo, ¿no? Y es esto que hoy también escuchamos mucho, de esta mujer que cumple con todos los roles a la vez, que es la gran empresaria y además es la madre del siglo, que va a todos los partidos de los deportes de sus hijos, ¿no? Que cumple como Poderosa. súper poderosa, claro, exacto, la Mujer Poderosa. Maravilla, que empieza a aparecer en esta década y que se empieza también a instalar muy fuertemente en la sociedad, y que es un arma de doble filo porque justamente cumple una función que es la de reproducir un mensaje de que las mujeres pueden con todo, y por ende hay ciertas problemáticas que ya no es necesario seguir abordando. Entonces empieza a aparecer este discurso, a circular un discurso que es bastante complejo y que nos lleva, vamos a hacer un fast forward a hoy, porque si no me parece que me puedo quedar hablando siglos de la línea de tiempo, pero bueno, vamos a llegar a hoy, que es lo interesante, nos lleva a hoy donde tenemos nuevas concepciones de familia, donde empezamos a entender que justamente el trabajo de cuidado es un trabajo, y es un trabajo muchas veces no remunerado, a veces sí, después Julio va a profundizar un poco con esto, pero nos da esta idea de que justamente todas estas tareas que quedan en los hombros de las mujeres podrían distribuirse de otra forma, y sin embargo, los patrones culturales siguen reproduciendo los mismos estereotipos que hacen que sigamos las mujeres cargando, ¿no?, con todas estas mochilas, y a su vez no pudiendo desplegarnos en otras áreas o de otras maneras, porque seguimos teniendo la responsabilidad casi absoluta de las tareas de cuidado. Hay algunas otras cosas que vamos a ir conversando en relación a toda la diversidad que existe y cómo se empiezan también a mostrar estos nuevos modelos de familia, y cómo se empiezan a correr ciertos roles y ciertas funciones, que es un proceso que está empezando y que está, digamos, empezando a tener también cierta visibilidad, ¿no?, que hasta hace muy poquito tiempo no la tenía. Pero bueno, acá nos vamos a centrar un poco más en estas tareas de cuidado y esta concepción del cuidado un poco más tradicional que nos ha llevado la historia, ¿no?, que les acabo de contar hasta hoy, y que también hace que
tengamos una nueva legislación donde se empiezan a contemplar ciertos cambios progresivos, pero que justamente entiende también que todavía la sociedad sigue reproduciendo estos mismos estereotipos y que no podemos hacer un cambio rotundo de la noche a la mañana, sino que tenemos que ir transmitiendo ciertos mensajes para que otras cosas sean posibles. Lo cierto es que la familia nuclear también se fue, en eso que fuiste reconstruyendo tan bien, ¿no? De manera gráfica, la familia también al reconfigurarse y también a desarmarse, ¿no? Hay muchas personas que inclusive crecen de manera individual, ¿no? No crecen obviamente con redes de contacto, pero no generando sí o sí núcleos familiares nuevos, y eso hace y nos obliga a seguir pensando cómo van a ser nuestras sociedades a futuro, ¿no? Y qué tipo de organizaciones y quiénes vamos a intervenir en esos procesos de cuidado cuando los necesitemos, ¿no? Porque está esta idea de nacemos y crecemos solos, ¿no? En la vida, por nuestros propios medios. Cuando nos ponemos a pensar en el cuidado, nos damos cuenta de la infinidad de redes de personas que hacen a nuestro día a día para que lleguemos a estar donde estamos, y que no necesariamente tiene que ver cuando falta la salud, ¿no? Que a veces está muy asociado el cuidado con la falta solamente de salud. Gracias, Paz. Ahora vamos a volver contigo, pero vamos a pasar a Paz también, y vamos a ir ahora a Juli para preguntarle justamente en esto que hablábamos recién, ¿no? De que no necesariamente tiene que ver con la salud, sino empezar a pensar el cuidado como desde una perspectiva más integral, biopsicosocial, ¿no? Donde son más factores los que empiezan a entrar dentro de la variable de cuidado, y ahí, Juli, me gustaría saber también cómo es tu mirada sobre estos aspectos. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Cris. Gracias, Paz. Sí, bueno, nada, agarro esto último que decías, ¿no? Pensar a los cuidados en amplio, ¿no? Digamos, todo lo que está, todo lo que entra dentro de esa palabra, que si se quiere, está así con fuerza, ¿no? Desde ese último tiempo, y que engloba y le da mucha potencia poner muchas demandas adentro de esa palabra, ¿no? De cuidados. Entonces, un poco acá para compartir algunas de esas, seguramente, bueno, y esa es la idea, ¿no? Que se nos puedan generar nuevas inquietudes, y bueno, para seguirla además en los webinars que quedan. Pero bueno, acá por un lado esto, recupero de las cosas que decía Paz, ¿no? ¿A qué se le llama el trabajo de cuidado remunerado? Bueno, claramente, ¿no? Esto que recién se decía en la división sexual del trabajo, considerando a la crianza, digamos, fundamentalmente, y también la administración, ¿no? Del hogar en el propio hogar, y ese es el rol social que a las mujeres históricamente se les ha asignado, y esta aclaración, ¿no? De que es un trabajo no pago, lo cual hace, por un lado, genera una dependencia, digamos, ¿no? En esas mujeres que se quedan ahí en la casa, criando, cuidando, lo cual, bueno, limita, ¿no? La cuestión económica en un montón de sentidos. Y acá esta frase, ¿no? Que aparece, eso que llaman amor, es trabajo no pago, que se popularizó bastante en el último tiempo, y lo que esto nos permite pensar, ¿no? Porque así a simple vista, o es algo que reproducimos mucho, pero que también nos permite detenernos un poquito más y ver qué otra, no sé, a mí digo, se me hacen las siguientes preguntas en relación a la cuestión remunerada, en relación a que no alcanza, digamos, con que se pague el trabajo de cuidado, porque ahí no estamos poniendo en debate quiénes son las personas que están cuidando, ¿no? Corremos el riesgo de que si solamente una cuestión tan sencilla de, bueno, te pago un salario porque cambies, bueno, que ya también sigan siendo mujeres sí las únicas que cuidan, ¿no? Y además en el ámbito así como privado, hasta individual, y justamente, bueno, lo mismo que se decía recién, pensar al cuidado como algo colectivo, como algo social, donde está todo, ¿no? Ahí imbrincado. Entonces, bueno, también esta frase que se popularizó también, bueno, implica pensar la cuestión del amor, ¿no? Porque en definitiva también tiene que haber cariño, tiene que haber amor, ¿no? Pero acá, bueno, esto es una estrategia discursiva, esta frase, pero bueno, también me hace pensar en esto. Y bueno, entonces, cuando hablamos del trabajo de cuidado no remunerado, pensar en todas estas variables que la atraviesan. Y también, digamos que no solo en muchos casos se cuida en el propio hogar, sino que también se suele, no sé, pienso en madres que le terminan limpiando la casa al hijo, o que, bueno, ni hablar que cuidan también a personas mayores en casas ajenas de algún familiar, ¿no? Bueno, pero esto que a veces también no es solo en la propia casa, en el núcleo familiar, sino que se suele desprender en muchos casos también bueno, a familias así más grandes, digamos.
Y también pienso, Juli, sumo esto, que hay muchas personas que también salen a cuidar como tarea remunerada, ¿no? Salen a trabajar en tareas de cuidado, y otras mujeres pasan a cubrir esos roles también dentro de esos hogares, ¿no? De esas familias. Entonces se terminan creando nuevos núcleos familiares, son otras mujeres las que igual asumen eso para que esas otras mujeres salgan al mundo del trabajo a recibir una remuneración a cambio. Sí, exactamente. Ahora en un ratito voy a retomar esto porque es re clave, me parece eso que decís. Solo sin mencionar que esto, el trabajo de cuidado no remunerado, está asociado justamente a una idea, ¿no? Del estereotipo femenino que, bueno, es esto, ¿no? Del instinto materno, de que estamos naturalmente preparadas, ¿no? Para cuidar, bueno, todas estas ideas que, como bien ahí veíamos la línea histórica, vienen de tiempo y que ahora estamos, bueno, acá poniendo en debate y dándole una vuelta. Entonces, bueno, ni hablar, esto también, ¿no? El trabajo no cuidado, pero también se empieza a ampliar, cuando se entra en el mercado de trabajo, se empieza a ampliar también esta noción de cuidados para pensarla en un término más amplio, y considerando los trabajos que están pagos, que en algunos casos son formales y en algunos casos son informales, y esto también marca, digamos, una diferencia muy importante, porque acá en este círculo, ¿no? que termina reproduciendo la desigualdad que marcaba Cris, ahí también se mezcla esto, ¿no? También las condiciones, ¿no? de trabajo de quienes tienen que, para poder dedicarse quizá a proyectos más personales, ir a trabajar o cualquier otra cosa, se termina, digamos, contratando a otra mujer generalmente para que cuide a sus hijos, y en muchos casos esa mujer que va a otra casa a cuidar hijos de otra familia, también tiene ¿no? sus propios hijos y tiene que ver con quién los cuida. Entonces lo mismo, acá también la cuestión económica, digamos, vuelve a estar en la cena, porque bueno, si no, digamos, hay una necesidad de trabajar, y si no se tiene más plata para contratar, no sé, ahora porque estamos hablando de las infancias, ¿no? Pero bueno, ¿quién se queda cuidando? Entonces, bueno, ver también todas las otras dimensiones que atraviesan el tema de cuidado. Acá lo estamos viendo desde la desigualdad de género, si se quiere, que somos mayormente las mujeres cis las que cuidamos, pero además acá vinculado, ¿no? También a esto que dice del trabajo feminizado, que en general son más inestables, más informales, pensando en las empleadas domésticas, ¿no? En cuidadoras de personas mayores, en muchos casos también en niñeras, digamos. En general son trabajos informales y menos remunerados, lo cual termina también, ¿no? abonando a lo que se les dice la feminización de la pobreza. Entonces, bueno, poder prestar atención a cuáles son estas condiciones en las cuales quienes cuidan, y que implica todo esto que hablábamos, ¿no? Que implica un cuidado especial y cierto amor en la tarea, que es eso que no está tan bien, ¿no? Cuando se piensa en el trabajo, como porque no es solamente, no sé, pienso en las vejeces, ¿no? No es solo ir y asistir en lo que hace falta, en la movilidad, en ir al baño, no es solo eso, porque acá hay también derechos humanos que cumplir, que hay que estar, ¿no? Como teniendo en cuenta. Entonces no es una cuestión solo técnica, si se quiere, instrumental, voy y hago, bueno, hay otras cosas también que son muy importantes. Entonces a eso, cuando decimos los cuidados de cada día y la alteridad, bueno, un poco hace referencia, ¿no? a esta cuestión. Se piensa en los trabajos remunerados más feminizados, no sé, en el nivel inicial, en la primaria, ¿no? En las maestras, bueno, no solo es ir lo mismo a dar un contenido, hay una preocupación hacia los estudiantes, ¿no? Eso está o no también en las personas, pero bueno, en definitiva es una propuesta también el ponernos, ¿no? en ese rol de pensar, y que ni hablar que no es una condición de las mujeres, ¿no? Al contrario, lo que venimos acá un poco a decir es, nadie nace con el chip de saber cuidar. Es algo que, sin dudas, por esta división sexual del trabajo y por lo que en la historia a lo que nos hemos dedicado las mujeres, eso nos fue generando a nosotras un saber colectivo, ¿no? Una predisposición, una forma de vincularnos, de entender al mundo, bueno, ¿no? Entonces, digamos, hay una conexión sin dudas entre los trabajos, entre el género y demás, pero que es parte de un sistema general, y que lo mismo, porque pareciera sino que solo nos quejamos, digamos, ¿no? de que hacemos los trabajos de cuidado, y no es un desmedro de ese trabajo, ¿no? Porque sin dudas que tiene también todo lo lindo y todo lo hermoso. Entonces, por un lado también
está muy bueno que tengamos esas experiencias y que hoy podamos, con esos saberes que hemos acumulado, y bueno, ponernos, ¿no?, también a disposición para pensar cómo construir una sociedad mejor, ¿no? Ahí se me venía una imagen, Juli, con esto que decías, que era súper interesante y uniendo lo que traía Paz, ¿no? Pensar en aquellas mujeres de la publicidad de Atma, tan conocida, ¿no? Que estaba alrededor de electrodomésticos, muy bien pintadas, maquilladas, con sus trajes, y que después, ¿no?, esa asociación de la mujer ama de casa con la mujer que además cuida, y que hoy, recién hoy, en estos últimos tiempos, se empieza a cuestionar la idea de por qué el Día de las Madres el regalo termina siendo un electrodoméstico, ¿no? Cuando uno lo mira en una perspectiva más histórica, recorta los últimos años, ve inclusive toda esa red de relaciones, ¿no? Y ese mensaje que vuelven a recibir. Bueno, el Día de las Madres te vuelvo a dar, ¿no?, como un artefacto, un producto que te vuelve a ubicar en el mismo lugar. ¿No? Lejos de reconocer tu tarea, te vuelvo a dar instrumentos para que la sigas ejerciendo, ¿no? Pero para facilitártela. Claro, total, total. Total. Tal cual. Bueno, y digo una cosita más, pero acá, porque estoy recordando lo que quiero decir y me estoy dando cuenta que quería reforzar esto de la doble carga laboral, que la leemos ahí, que pasó para hacer acá, ¿no? Doble carga laboral se le dice justamente a esto, al trabajo remunerado, que se le suma al trabajo de cuidado que siguen sosteniendo las mujeres en sus hogares, ¿no? Así que bueno, nada, para no dejar ahí ese concepto que pase nomás. Y por otro lado, y estaba ahí en la nube de palabras que se armó, aparecía ahí valor social, ¿no? Que esto para mí es clave, ¿no?, para pensar los cuidados, porque se habla mucho de la productividad, ¿no?, y del trabajo y demás, y entonces en una primera instancia ahora parece que esto ya está re claro, y nos olvidamos que hubo muchos años de decir esto es un trabajo, digamos, ahora parece algo obvio, pero en verdad no lo fue durante mucho tiempo. Entonces, es un trabajo, pero y también produce un valor, digamos, también tiene una riqueza que aporta a las sociedades, a los países, y que es ese valor social, pero un valor social que si no estuviera no podríamos vivir, digamos. Entonces por eso se dice el trabajo de cuidado aporta un valor social que lo que hace básicamente es sostener la vida, ¿no? O sea, algo tan sencillo y tan importante como esto. Somos frágiles todo el tiempo, digamos, de que nacimos hasta que morimos. Y si querés, Cris, pasar a la siguiente. Elimina. Gracias. Entonces, claro, bueno, ahí veo el chat, valor económico, claro, sí, según el último estudio, ¿no? 16% del PBI es lo que aporta el trabajo de cuidado no remunerado, ¿no?, a la riqueza social de un país. Entonces, la fragilidad que tenemos en la vida, si bien se intensifica en los primeros años y en los últimos años, que quizá donde más cuidado, ¿no?, se requiere, lo necesitamos todo el tiempo, porque, digamos, somos seres sociales, pero además a veces son cositas chiquitas, y acá como ampliando aún más, ¿no?, la noción de cuidados. Primero la pensamos cuidado como el trabajo no remunerado, después como además el trabajo remunerado, donde los trabajos vinculados a los servicios, a los cuidados, son mayormente ocupados por mujeres, y ahora le sumamos al concepto de cuidados, el cuidado de cada día, ¿no? Esto lo más empático, cuando, no sé, una tristeza, un dolor, una pérdida, un desamor, ¿no? Como esa necesidad de una amistad, de un familiar, ¿no?, de un otro que te dé un abrazo. Esas pequeñas cositas son parte también de los cuidados que nos hacen. Entonces, bueno, también, bueno, que entre, ¿no?, que lo tengamos en cuenta también, porque, bueno, porque todo nos va conformando, ¿no? Decimos, vamos a tener en nuestra vejez, digamos, vamos a tener una vejez en función de cómo hemos vivido toda nuestra vida, ¿no? Envejecemos desde que nacemos. Entonces, bueno, como ser muy conscientes de hoy, o sea, cómo estamos viviendo, porque así va a ser nuestra vejez, y en relación a los cuidados, tener en cuenta que lo vamos a necesitar también, digamos, hoy lo necesitamos, pero que sin dudas lo vamos a seguir necesitando. Entonces, bueno, esto, ¿no?, también de ponernos en el lugar del otro y de ver, bueno, cada día a quién estamos cuidando, a sabiendas de que, bueno, de que lo vamos a estar necesitando, ¿no? Así que, bueno, un poco eso, compartir.
Acá vemos, bueno, algunas, ¿no?, de las etapas cronológicas, si se quiere, de la vida, sin querer encasillarlas, porque hay también estereotipos, ¿no?, construidos para cada etapa de la vida, pero bueno, en verdad esto puede ser un orden más de edad, que es este que está acá planteado, ¿no? La primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez y la vejez, que también se dividen, ¿no?, entre viejes, y viejes se le dice justamente bueno, porque hoy en día que las sociedades, bueno, están envejeciendo, digamos, cada vez las personas viven más años y cada vez hay más personas que tienen más años porque hay menos nacimientos. Entonces, bueno, también la vitalidad, digamos, se extiende más, por eso se hace esta distinción, ¿no? Entonces, cuando se habla del trabajo de cuidado, muchas veces se piensa específicamente, ¿no?, en el trabajo de cuidar a niñas, de cuidar a personas con discapacidad, a cuidar a personas mayores, pero también, bueno, esto, ¿no?, tener en cuenta que esos son cuidados como muy específicos, pero que cuando hablamos de cuidado también pensamos en todas estas otras cosas que acá fuimos compartiendo. Tal cual. Y me parece que sale muy como a la luz, ¿no?, la asociación y la naturalización de la mujer relacionada con el cuidado cuando falla el cuidado. Cuando hay algo de la socialización primaria, por ejemplo, de un niño en una escuela y se comporta mal o tiene una mala actitud, y ahí enseguida dice, ¿y dónde está la madre? O se está peleando en un patio de juego o en una plaza, ¿no? Enseguida la pregunta es esa. Tenemos tan naturalizado que el cuidado es femenino y que además tiene que ver con un rol materno y con un rol también familiar, ¿no? Porque eso nos va llevando un montón de asociaciones que están tan naturalizadas que recién hoy empezamos a cuestionarnos, ¿no? Como que la pregunta con el cuidado también tiene que ser desnaturalizarlo y desconstruirlo, para empezar a ver un montón, como traías vos, Juli, que me parece súper interesante, un montón de cuidados que son tan invisibles que no damos cuenta, que muchas veces lo cumplen nuestros amigues, inclusive, ¿no? Digo, en un duelo, en una circunstancia de ansiedad, o cuando tenemos que consultar algo que nos genera movilización, a quiénes recurrimos. Esas personas cumplen roles quizás más efímeros, pero roles en fin de cuidado, ¿no? Y si pensamos que todo eso en una primera infancia, durante tantos años cumplieron ese rol las madres, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Porque recién hoy empezamos a darnos cuenta de eso y nos corremos de esos lugares, y ni hablar que ya lo vamos a trabajar también, pero ni hablar de la masculinidad y lo que cuesta que esas paternidades también se animen, ¿no?, afectivamente y con otro tipo de compromiso, con otro tipo de involucramiento, a generar fuera de la autoridad una relación, ¿no?, con esas infancias. Sí, absolutamente. Y por eso es tan importante también, digamos, esto, la ley, ¿no?, y que sea una cuestión de Estado, porque si la familia es una forma de organizarnos socialmente y los cuidados ahí, bueno, si esto está generando desigualdades, injusticias, bueno, repensemos la cuestión, digamos, ¿dónde tienen, bueno, ¿no?, que cómo vamos a organizar la cuestión de los cuidados teniendo en cuenta la importancia para la vida. Tal cual. Y ahí algo que lo último que sumo, que es una recomendación de ver una peli que se llama El cuidado de los otros, que es una película argentina que es muy interesante porque habla justamente de una chica que cuida, ¿no? Justamente asume ese cuidado de un chico, y cómo cuando algo falla en ese cuidado, bueno, la observación, la mirada de esos padres que la contrataron, también de manera informal, y que hay todo esto que vos decías, ¿no? Toda una estructura donde ella tiene que cubrir un montón de necesidades, y donde la pregunta es, bueno, ¿cómo es cuidada ella? ¿No? Porque ahí está cuando depositamos a toda esta confianza en una persona, pero no la cuidamos, su sueldo no está garantizado, no se le garantiza una jubilación, no se le garantizan tampoco ciertos derechos, que cuando uno tiene un trabajo formal sí, bueno, estamos hablando de que no estamos cuidando a las personas que cuidan, ¿no? Y esto habla de un montón de personas que van cumpliendo ese rol a lo largo de la vida, y roles sociales, institucionalizados, o más informales, pero que claramente no tenemos esa mirada tampoco, ¿no? Y esto lo puso sobre todo, ahora vamos a hablar de la pandemia, de lo que pasó también con los actores y cada una de las personas que formaban parte de los roles de cuidado en pandemia, que dijimos, es un desborde, son 2 años trabajando en un desborde absoluto. Bueno, ¿quiénes cuidan a esas personas? Y creo que la pandemia en sí, ¿no?, fue el gran también parteaguas para empezar a ver y visibilizar todo esto, que ya lo vamos a trabajar en profundidad. Gracias ahí, Juli, por todo ese aporte y reconstrucción. Y dijiste algo que me parece que es clave para lo que vamos a charlar ahora con Paz, que tiene que ver con, bueno, cómo se organiza finalmente hasta hoy el cuidado en Argentina. Así que ahí, Paz, voy a invitar. Bueno,
Nada, la verdad que me parece súper interesante, me parece súper interesante escucharla, Juli, y también fui como reformulando un poco lo que viene ahora en función de eso. Algo que me parece importante destacar ahora ya para este pedacito, este módulo que viene, es en relación a lo abarcativo o todas las aristas que tiene este concepto del cuidado, ¿no? Que no es solamente, como decía Juli, no es bueno, voy y cuido a una persona y me aseguro de que, no sé, te coma y duerma, sino que tiene un montón de cuestiones más, y como decía recién Cris, también la cuestión del cuidado de las personas que cuidan, ¿no? La posibilidad del autocuidado, de tener el tiempo disponible para poder, digamos, tener todo lo que uno también necesita para poder estar óptimo o óptima para ser cuidador, y también todo lo que tiene que ver con los recursos, ¿no? Que también son necesarios para que el cuidado se pueda llevar efectivamente a cabo. Y acá, si querés pasar a lo siguiente, sí, empezamos a traer otros actores, ¿no? al juego o a la escena, porque uno no cuida a nadie, cuida en soledad absoluta, uno o una cuida en un contexto, en una sociedad, a un niño, una niña, a una persona que está además institucionalizado en otros espacios, como puede ser en una escuela, como puede ser en donde sea, ¿no? Y esto implica justamente que hay otros actores que también intervienen en esta tarea de cuidado y que también son responsables. Y acá me parece que esta es la palabra clave, ¿no? Pensar justamente en este concepto de corresponsabilidad, de que no es que la responsabilidad, y también tiene que ver con esto que decían, ¿no? De cómo se apunta con el dedo a la madre cuando cualquier cosa falla. Bueno, la responsabilidad no es única e indiscutible de una sola persona que está a cargo de las tareas de cuidado, sino que hay una responsabilidad compartida entre estos distintos actores, y cada quien también va a aportar distintas cuestiones a estas tareas de cuidado. Y si pensamos en este sentido más amplio del cuidado y vemos estos otros actores cómo interactúan, sabemos que por supuesto la familia entera es responsable y tiene, digamos, participación en estas tareas de cuidado, y cuando hablamos de familia también pensamos en la comunidad, y acá Cris lo traía, ¿no? Muchas veces un amigo, una amiga, o una vecina, un vecino que nos da una mano, que ayuda, que participa, ¿no? Y que es, digamos, actores fundamentales en estas tareas de cuidado. También, por supuesto, el Estado con sus legislaciones y con su paraguas, ¿no? Organizacional, que nos tiene que brindar las instituciones que garanticen los derechos básicos de cuidado, como pueden ser instituciones de salud, instituciones educativas y demás. Y también está el mercado, y cuando hablamos del mercado hablamos de las organizaciones, ¿no? De las empresas, que también tienen regulaciones vigentes, ¿no? En relación a las licencias, en relación a lo que tienen que proveer a los empleados y empleadas para garantizar que las personas que tienen a cargo puedan estar cuidadas de la mejor manera posible. Sabemos que mucho de esto a veces se cumple, a veces no, que hay ciertas cosas que están recién empezando a cambiar, y esta ley que entró en vigencia ahora justamente tiene que ver con esto, con empezar a proyectar nuevas formas de responsabilizarse de estos otros actores que también son parte de este diamante del cuidado, ¿no? Este dibujito se lo llama el diamante del cuidado, y justamente son como estas 4 esquinas que necesariamente están interrelacionadas y que necesariamente tienen que dialogar también para poder pensar el cuidado de una forma integral. Cuando pensamos el cuidado de una forma integral, estamos pensando justamente no solamente en la persona cuidada, sino también en la persona que cuida, y también en los recursos necesarios para que ese cuidado sea lo mejor posible en cada uno de los casos, en cada uno de los escenarios que habíamos visto. Y Juli decía, ¿no? Bueno, no solamente las infancias, también es a lo largo de la vida, y por supuesto en la vejez, porque también, si pensamos en las personas que tienen hijos o hijas, también tienen requerimientos propios de cuidado, ¿no? Y ahí por eso yo decía esto de, bueno, el autocuidado también es una pata que está acá, ahí como flotando, y que muchas veces es invisibilizada. Las familias monomarentales, por ejemplo, tienen esta carga, ¿no? Muchísimo más difícil de sobrellevar, y donde todos estos otros actores juegan un rol súper significativo en las posibilidades que tenga esa mujer de acceder a ciertos derechos propios, ¿no? Y si pensamos en el autocuidado, en la posibilidad de disponer de tiempo libre, de poder cuidar su salud, ¿no? Tiene que haber un Estado presente, tiene que haber una organización detrás que ayude a que sus tareas de cuidado sean, pues se puedan ser llevadas a cabo de otra forma cuando no dispone de otras personas que ayuden en esas tareas y en ese rol. Por eso me parece interesante como abrir el juego, y yo cuando les hablaba un poco de la línea del tiempo les decía, ¿no? Se armó este rol, esta organización en el que es no solamente la mujer, sino que además es la mujer madre, ¿no? Que carga con toda la responsabilidad y con todos los estereotipos que ya conocemos y que se han reproducido a lo largo de los últimos 100 y pico de años,
de todas las formas que se podían reproducir y que se han afianzado de una forma muy fuerte en la sociedad. Pero el cuidado no siempre fue así. De hecho, históricamente había sido mucho más comunitario, donde las personas podían justamente confiar en las otras personas y armar una red para que el cuidado no sea una carga y un peso para una única persona, sino que justamente se pueda repartir la responsabilidad y con eso también cada una de las personas tenga una posibilidad de cuidarse a sí mismo en el proceso, ¿no? Por supuesto que estamos hablando de momentos históricos que nada tienen que ver, pero sí poder pensar hoy que algo de la estructura puede empezar a cambiar para que las posibilidades de cuidado sean más amplias para todas las personas y para que esa responsabilidad se empiece a redistribuir y no caiga siempre en las únicas personas que son estas mujeres cis madres, ¿no? Que constantemente son quienes son apuntadas con el dedo, quienes sufren las consecuencias de no poder cuidarse a sí mismas, de no poder desarrollarse en otros ámbitos de la vida, de no poder crecer dentro de las organizaciones, de no poder acceder a veces incluso a un trabajo remunerado que le dé una mejor calidad de vida por lo que implica, en este caso, la carga del cuidado, cuando podría distribuirse diferente si tuviéramos otras legislaciones. A Y ver, aparte hay algo de lo moral también, ¿no? Que se pone como todo el tiempo por en juego supuesto, también en las propias madres, ¿no? por Digo, el supuesto. hecho de dejar en manos o de los padres o pensar que alguien tiene que cuidar a sus hijos, esa carga mental que se arrastra, ¿no? Que también genera una asociación de muerte porque sabemos que es una sociedad que así como decimos, un entramado que debería funcionar para organizarse para el cuidado, también muchas veces es un entramado que mira y muchas veces Cultural, señala, ¿no? De manera por negativa, supuesto, ¿no? Ahí por para supuesto. señalar a esas malas madres que no cumplen con esos parámetros o no Sí, cumplen con el modelo totalmente. ideal que se espera. Y ahí Sí, pensaba, vamos, que justamente sos psicólogo y tenés como toda esta otra mirada, digo, también en esta caja de herramientas, las mujeres terminan de aprender, de alguna manera, en el hacer, ¿no? De un montón de herramientas emocionales, de gestar emociones, de socialización, de pedagogía, un montón de cosas que se van aprendiendo sobre la marcha porque claramente estamos en contra de pensarlo como algo que se hereda por cuestión de naturaleza, pero sí me parece interesante pensar que hay algo de eso que hay que empezar a ponerlo también en palabras, ¿no? Y que tiene que dar la educación y que tienen que también los actores de salud empezar a implicarse en, bueno, generar herramientas concretas donde todos podamos tener, todas y todes, herramientas para saber cómo cuidar, ¿no? totalmente. Inclusive las personas que ya están cuidando, que ya cuidaron a otras personas, digo, como volver a poner en escena esta idea de, bueno, ¿qué necesitamos para aprender a Sí, cuidar? Y para que quizás un hijo pueda ir a cuidar a su madre cuando está enferma y no contrate a una enfermera ahí, ¿no? Que pueda asumir esa tarea de cuidado, que pueda trabajar sobre esa corporalidad, ¿no? Hay algo de la masculinidad que también es algo que se espera como un montón de tiempo porque no saben, ¿no? Y se deja siempre el balón de lado, cuando en realidad, bueno, hay que aprender como aprenden muchas mujeres también, ¿no? Habían aprendido sí. en ese hacer. Sí, en relación a esto me parece que hay como dos cosas interesantes para pensar. Por un lado, en relación a los varones, está muy bueno esto que traes porque hay algo de lo que se está hablando mucho y que ahora, bueno, está en redes estas últimas semanas, estuve como muy activo, que tiene que ver con esto que decimos mucho las mujeres de que maternamos a nuestras parejas, ¿no? De esta cuestión de que las mujeres maternan a los varones, ¿no? A los varones adultos y adultos, sí, adultos que están a su alrededor en función de enseñarles a cuidar y de enseñarles también en relación a otras cuestiones relacionadas al hogar, a las tareas del hogar. Y esto me parece que es muy interesante, ¿no? Porque no se eligió así, sin otra, o sea, es un término muy complejo, ¿no? Elegir maternamos a los varones. ¿Qué significa eso? ¿En qué rol nos ponemos? Y esto tiene que ver, me parece, un poco con esto que decís, ¿no? No hay nada instintivo en la mujer que implique que sepa hacerlo, sino que justamente es un rol aprendido y sí es algo que se ha pasado generación tras generación como una cuestión medio mística entre mujeres, pero porque se preservaba, ¿no? Como un saber femenino. Ahora, esto se puede abrir y se puede socializar también con los varones, con las personas de otras identidades, y se debe hacer. Y se debe hacer no solamente desde compartir nuestros saberes, sino también desde justamente esto que está empezando a pasar, desde cambiar ciertas cuestiones sociales
bien arraigadas en la sociedad, como pueden ser las licencias o como pueden ser las cuestiones legislativas, ¿no? Que den marco y que le den la posibilidad también a los varones de ejercer otros roles. Porque también ahí hay como una doble traba. Por un lado, estos saberes están como más apropiados por las feminidades, y habría que poder abrirlos y compartirlos, pero por otro lado también se les tiene que dar ese lugar que a veces, desde el mismo sistema en el que estamos, no se les permite. Si querés pasar, Cris, a la próxima, cuando pensamos en las licencias de paternidad, que es un eje fundamental para poder darles el espacio a los varones para que sean cuidadores de sus hijos, vemos que en la mayoría de América Latina no tienen más de 2 o 3 días. Entonces, ¿qué mensaje estamos reproduciendo socialmente y qué lugar les estamos dando a los varones? Entonces, cuando peleamos por un cambio, ¿no? Y por una legislación que nos permita justamente incluir a los varones en las tareas de cuidado, tiene que ver con esto, con que si no les vamos a dar un lugar para que lo hagan, más allá de que transmitamos saberes, va a ser muy difícil, ¿no? Que esto se pueda normalizar y que podamos abrir el juego para que quienes quieran cuidar, cuiden. Muchas veces pasa que hay personas que quieren cuidar y no saben cómo, o hay personas que quieren cuidar y no saben y no pueden por otras circunstancias. Entonces, en este sentido, me parece que es interesante pensar como el doble juego, ¿no? De esto de los saberes, y por otro lado también el acompañamiento de las organizaciones y del Estado para darles el lugar a los varones y abrir las tareas de cuidado a todas las familias. Ahí hay algo que, volviendo a esta idea de carga mental y también de la multipresencia de las mujeres en un montón de ámbitos, que tiene que ver también con esto, ¿no? Como que son mujeres que también dentro del feminismo discuten y plantean que necesitamos licencia de paternidad, ¿no? Lo importante que es que los varones empiecen también a identificarse como actores, que ese derecho lo tienen que conquistar también como las mujeres han conquistado, Tal y cual. que están un poco de responsabilidad ahí, ¿no? En esta idea de pensar que la mujer trabaja en el hogar muchas veces, asume tareas de cuidado, va a su trabajo y a la vez tiene una triple presencia en ser comprometida y activa con la Tal búsqueda de sus cual. derechos. Y ahora buscar los derechos Es también de todo. las masculinidades. Bueno, hay algo de compromiso. Por suerte vamos a tener igual conversaciones con varones que se han comprometido con estos derechos y se han organizado también, pero me parece que hay que también empezar a ver la responsabilidad colectiva, ¿no? Exacto. Esto que hablábamos recién, es un problema de cuidado que no tiene que ver con la individualidad, en una sociedad que hablamos muchas veces de la individualidad, ¿no? Y planteamos el deseo propio, ir por los nuestros, los sueños, pero es cierto que cuando vamos teniendo tropiezos necesitamos de otros constantemente, ¿no? Entonces, Sí. si el cuidado tiene que ver con una trama colectiva, bueno, la salida claramente va a tener que ver con lo Tal colectivo, cual. con volver a restablecer esos lazos y generar un entramado social que esté realmente acorde a estos tiempos y a la cantidad de personas y no es menor esto, la cantidad de personas que van a crecer solas y que van a seguramente llegar a esos últimos días en soledad, ¿no? Que es muy heavy quizás y nos duele un montón, pero hay algo de esto que se empieza a plantear y lo vemos en sociedades que justamente no son de acá de Latinoamérica, ¿no? Donde ya empiezan a No, hacer tal toda una cual. vida gestionada en soledad. Dale, no Sí. sé si ahí había preguntas o algo para irme echando, porque nosotros nos Leo copamos hablando. un comentario. Leo que Paola dice que los varones se comprometan es indispensable, no solo tiene que ver con la disponibilidad laboral, sino con la disponibilidad subjetiva de cuidar. Totalmente. Y Este, Y antes acá, Mirta decía que hay culpabilidad instalada en el modelo. por supuesto. Por supuesto, porque, a ver, si no hay culpa, ¿no? Si no hay, la culpa materna ha funcionado siempre también como eso que hace que se preserve este rol, ¿no? Y que se siga reproduciendo, porque si no hubiera culpa detrás de fallar en el rol de la maternidad, bueno, empezarían a aparecer, hubiesen aparecido otras opciones mucho antes y otros modelos mucho antes. Entonces es una forma de perpetuar, digamos, los modelos. Y en relación a la masculinidad, una cosa que me parece interesante pensar ahí también, es que habilitar estos deseos posibles de lo que hablaba Cris, ¿no? Decimos, bueno, lo individual y lo colectivo. Y si no empezamos a ver a varones en otras posiciones, si no empezamos a escuchar varones haciendo otro tipo de cosas, paternando o involucrándose en las tareas de cuidados de otros lugares, es muy difícil por ahí proyectarlo y que otras personas lo empiecen a desear, ¿no? Es como cómo se construye también este deseo y estas posibilidades, de la misma forma que las mujeres que empezaron a moverse en otros espacios, empezaron a agarrar terreno, y le dieron lugar a las mujeres que venían después para decir, bueno, no, tengo otras opciones además de la maternidad. Bueno, también es interesante empezar a pensar otros escenarios posibles para los varones, acercándoles las tareas de cuidado como uno de esos escenarios,
Y para mí algo que es fundamental, que Juli lo nombró en un momento, ¿no? Pero es valorizar estas tareas, darles jerarquía y darles el valor que merecen en la sociedad, porque si no, si seguimos con una posición tan asimétrica en relación al valor que tiene el trabajo remunerado con el valor que tienen las tareas de cuidado, es muy difícil que se pueda construir algo del deseo ahí, ¿no? Entonces, nada, como ciertas cuestiones en relación a los cambios sociales a los que tenemos que empezar a apuntar, y para mí es muy clave esto que decían, que los varones empiecen a responsabilizarse de esa parte del cambio, ¿no? Sí, De totalmente. valorar esta posibilidad y de involucrarse y decir, bueno, a ver, si yo lo elijo, es una opción válida, y si yo lo elijo, también se lo puedo mostrar a otros varones que estén detrás o que estén en el costado y digan, bueno, mira, yo nunca pensé que se podía, pero bueno, veo que sí se puede. Que operan todos mandatos, ¿no? Esto que decían también del modelo que es punitorio. Bueno, hay algo de los mandatos que evidentemente siguen operando y que van quedando residuos también de esos mandatos que se vuelven a reconfigurar. Quizás hoy el mandato de el varón proveedor queda un poco en desuso, ¿no? Si lo pensamos en términos de que las mujeres también están saliendo al mercado de trabajo, están llegando y conquistando esos mismos lugares, en términos Sí. totalmente desiguales, eso lo sabemos, pero ya muchos de las familias se componen por dos ingresos, ¿no? Ya no hay ese gran ingreso que entra y la familia se establece. Entonces eso obliga también, los cambios económicos y también estructurales de la sociedad, obliga a reconfigurar no solo la familia, sino también los roles que vamos asumiendo. Entonces es como también Claro. quedarnos en ese mandato, bueno, no, porque él es el que trae la plata a la casa, y bueno, la mujer sale, encima cuida a los hijos, encima, y no estamos prestando atención a todo ese otro marco, ¿no? de hipermundo, porque es casi como habitar varios mundos en uno mismo y distribuir, ¿no? la presencia, y que claramente impacta diferente. Entonces a veces esas ideas que quedan como residuo de pensarlo como mandato, un poco dejan lugares muy cómodos a las masculinidades, ¿no? Y también nos permite que otras personas pasen a verse como actores sociales que pueden tranquilamente también cuidar, ¿no? Esto de pensar personas trans cuidando, empezar a pensar Tal cual. otro tipo de formas de crianza, ¿no? De otro tipo de configuración familiar, en donde accedan de manera igualitaria también esos derechos y que también tengan las oportunidades de ser vistas, como decía, no fuera lo punitorio. Me acuerdo de Mirta Legrand cuando fue la ley de matrimonio igualitario y su gran pregunta horrorosa, pero digo, pero algo de todo eso todavía está, ¿no? Que no solo tiene que ver con las mujeres, sino que muchas personas heredamos todavía esas miradas tan hostiles hacia, pero ¿realmente está cuidando y cuidará bien? ¿No? Porque después viene esta pregunta. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué suponemos que las mujeres sí, claramente han cuidado muchas en soledad y en situaciones extremadamente también delicadas, ¿no? Y vulnerables? Así que bueno, con todo esto, lo que queremos ir para ir Hay cerrando, y bueno, tanto para dando la abrir palabra, acá, pero hay mucho estamos en más. hora. Es como Este que es te como el escucho y... soporte, este es Pero el bueno, soporte más conceptual de todo lo que viene, de todo el recorrido de tal cual. talleres, digo talleres, pero justamente porque son espacios para reflexionar y para repensarnos, pero ahí le voy a volver a pasar entonces la palabra a Tali para ir cerrando este espacio. Bueno, para cerrar quería mostrarles cómo quedó a ver la cosecha de Tami. Buenísimo. ¿Ahí? ¿La están viendo o no? No, Un segundito que yo ahora comparto la pantalla si querés, Tati. Dale. Ahí te hago co-host. Y mientras tanto, les voy también, no sé si ya se inscribieron en el link de inscripción, estaban los otros talleres, pero por las dudas repasamos. El próximo encuentro es responsabilidad del cuidado desde las organizaciones que emplean, es el miércoles, no el jueves, y 14:30 horas. El encuentro 4 es el jueves 16, que es cuidados y masculinidades, y el quinto encuentro de este ciclo es sobre familias diversas. Así que después en el mail que sale con la grabación y la cosecha, si no se inscribieron todavía, ahí lo pueden te hacer. agrego, Tali, para que vean también como la progresión un poco de los espacios que vienen después, como acá partimos como esta cuestión conceptual más básica, bien binaria, ¿no? Y bien histórica, y después las vamos a ir desarmando también para ir ampliando los conceptos y traer justamente la diversidad, que es algo que nos parece súper interesante y necesario en estas discusiones. Y sumo solo una cosita más mientras que vemos y ya nos metemos ahí en la cosecha, pero me parece que es importante, ahí Georgie nos aclara que está Fabiana Sosa en el próximo, también tenemos alguien miembro de estas organizaciones de padres que empiezan también a militar por estos derechos.
Así que va a haber invitados muy, muy importantes, invitadas e invitades. Lo que sí es interesante pensar, me parece que todos estos debates nuevos, entendemos que es una sociedad de la respuesta, ¿no? Y de la buena respuesta. Y en realidad lo más importante, y sobre todo del espacio y del equipo que formamos acá de formación dentro de Grow, es hacer buenas preguntas. Y que las preguntas traigan otras preguntas. No llenarnos solamente de respuestas. Y me parece que estos webinars tienen que ver un poco con eso, ¿no? Bueno, hay una ley que va a tratar de responder a una demanda social. Bueno, pero ¿qué preguntas nos puede disparar? Que quizás no las vamos a poder responder, yo entiendo que tenemos una sociedad muy ansiosa, pero hay que también darnos ese lugar, ¿no? A reflexionar, a ver las aristas, a comprometernos, a verlos de distintos lugares y a escuchar también distintas personas desde distintos ámbitos que van aportando y van haciendo, ¿no? En esta sociedad tan de la verdad o la verdad, me parece que tenemos que también empezar a ensayar lo comunitario, ¿no? Los distintos pedazos de miradas que hacen a una mirada muy compleja, ¿no? Que nos cuesta a veces afrontarla, pero bueno, es un poco también la invitación, ¿no? Que de acá nos llevemos nuevas preguntas y que ustedes también a estos webinars traigan sus preguntas y que las compartan acá en estos. Totalmente. Si quieren proponer algún tema, nos lo pueden mandar ahí también como respuesta al mail. Y bueno, muchísimas gracias, Tami, por la cosecha. Quedó buenísima. Hermosa. Gracias, Cris, gracias, Paz, Juli, y a todas las personas que vinieron. Si les gustó este espacio, para el próximo pueden mandarlo e invitar a quienes quieran. Y bueno, nos vemos el miércoles. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, nos vemos.